Operación Ébola, la excusa perfecta para la implantación del nuevo orden mundial. La secuencia de hechos en torno a la difusión programada del ébola es tan precisa que solo un ingenuo, es decir, alguien que aún se crea que los gobiernos no harían eso, son bondadosos y se preocupan por nosotros, puede aún resistirse a la evidencia de que la expansión mundial de la enfermedad obedece a una agenda estratégicamente planificada. Pero incluso los bien pensantes deben aceptar que la siguiente, e intranquilizadora, información es coherente con los hechos a los que estamos asistiendo. En primer lugar, la evidencia, contrastada por fuentes alternativas, de que los laboratorios especializados en guerra bacteriológica de Fort Detrick, que ya habían jugado, en el pasado con la inoculación de VIH, ébola, peste bubónica, antrax y virus del Nilo Occidental, retomaron recientemente sus investigaciones sobre el ébola justo antes del rebrote de la enfermedad en África, tradicional campo de experimentación de este siniestro tipo de armamento, aunque, como veremos en el siguiente apartado, cuando les hace falta a estos desalmados, echan mano de quien se halle cerca. Fort Detrick, ubicado en Maryland, Estados Unidos de América, es un centro de investigación biológica y de desarrollo de armas químicas que desde hace más de 50 años se dedica a detectar enfermedades mediante una manipulada ingeniería de la infección. En la ciudad de Maryland, más de 500 familias afectadas con cáncer sospechan que causa de su enfermedad se debe a los experimentos químicos que hace el cuartel de Detrick, cerca de sus viviendas. En septiembre de 2010, la cadena estadounidense Fox divulgó un reportaje en el que se entrevistaba a pobladores que viven cerca de las instalaciones. Uno de los testimonios es del agricultor Bill Grant, quien lleva toda una vida viviendo en la zona. Él mismo dice que desde niño veía que desde el cuartel rociaban químicos en los campos desde helicópteros, aviones y globos aerostáticos. El mismo señor Grant cuenta que habló con el jefe de seguridad del Fort Detrick, y este le aseguró que lo que caía encima de sus tierras y de su familia era inofensivo. Pero con los años varios familiares de Grant han contraído cáncer. Otro poblador de la zona relata lo siguiente: me mudé a Frederick en 1992. Me casé con Deborah Cross en 1993 y estuvimos casados 19 años. Mi hija Kristen René Hernández murió de cáncer en el cerebro en 2008. Mi esposa murió en 2010 de cáncer renal, la metástasis le llegó al cerebro. Dice que han hecho pruebas con los hidroquímicos alrededor de la base militar, y que son los mismos dióxidos que encontraron en la sangre de su hija y esposa, con la misma huella molecular de unos químicos extraídos en los alrededores del lugar. Claro, que los gobiernos no harían eso, son bondadosos, y se preocupan de nosotros. ¿De verdad alguien se lo cree? ¿Alguien podría nombrarme uno de esos angelicales gobiernos que no pisotean la salud, los derechos y las vidas de sus ciudadanos? Alguno de los gobiernos que han tenido en sus manos los destinos de España, país clave, como veremos también, en la estudiada estrategia de la infección, responde a ese patrón de respeto a las personas? Si así fuera, PP y PSOE no hubieran ocultado la verdad del 11M. Ni UCD hubiera aceptado la vergonzosa cortina de humo en torno al falso caso del aceite de colza. También se hubiera perseguido a los asesinos de las niñas de Alcácer, en vez de al padre Coraje, que indagó por la verdad y se vio encarcelado por ello. Recomiendo repasar la serie Historia Nacional de la Infamia, publicada en este blog. Basta teclearlo en el buscador, arriba a la izquierda, para desmentir la absurda suposición de que los gobiernos protegen a los ciudadanos, a la decencia o a la verdad. No lo hacen. Los gobiernos son mafias que trafican con la integridad, las vidas y la salud de los ciudadanos. Por acción, omisión o corrupción. Por alianza con los poderes establecidos que compran conciencias y voluntades de una casta carente de ética que facilita cobertura legal, informativa y estratégica a los mercaderes de la banca, las eléctricas, la mafia farmacéutica, los traficantes de armas, de drogas y de personas. El que no se haya dado cuenta aún es que está en babia. Es que, sencillamente, no quiere enterarse. Y no querer saber es la mayor de las cobardías. Así que el que no quiera encarar la verdad, mejor que no siga leyendo. Porque lo que va a encontrar en esta entrada puede abrirle los ojos con la misma brutalidad que la cuchilla que empuñaba Buñuel en un perro andaluz. Que vuelva al fútbol, al cotilleo, a las teleseries, a adormecerse con la hipnosis programada de la televisión y la falsa actualidad. Que se trague la pastilla azul y olvide que solo es mercancía en manos de los psicópatas a los que vota como si fueran a hacer algo por él, y no a su costa, con su complicidad y el dinero de sus impuestos. Sí puede olvidarlo, claro, porque la verdad, aunque solo haya sido vislumbrada, le perseguirá inmisericordia. No habrá opiáceo a la medida de su necesidad de autoengaño. Y quien quiera seguir leyendo, que empiece por aceptar que lo que estamos viviendo con el ébola tiene antecedentes. En el año 2011,
el expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, denunció que Estados Unidos inoculó enfermedades venéreas en 696 guatemaltecos entre 1946 y 1948. Ante semejante escándalo, lo único que dijo Estados Unidos fue pedimos disculpas. Pero Guatemala no fue el único país víctima de estas aberraciones científicas de EU. Es larga la lista de crímenes de lesa humanidad que ha cometido ese país en su guerra biológica. En 1931, Cornelius Rads, quien formó parte de la Comisión de Energía Atómica de EU, patrocinado por el Instituto Rockefeller, infectó a cientos de ciudadanos puertorriqueños con células cancerígenas mientras realizaba experimentos médicos. En 1951, Estados Unidos utilizó plumas de aves infectadas con anthrax para provocar la peste en Corea del Norte y luego inocular la fiebre amarilla en ese país. En 1962, Estados Unidos de América contaminó un barco de caña de azúcar que hizo escala en Puerto Rico rumbo a la Unión Soviética. En 1966, el Pentágono hizo quebrar varias ampollas de Bacillus subtilis en las rejas de ventilación del metro de Nueva York, exponiendo a más de 1 millón de personas a esta bacteria. En 1970, Fort Detrick desarrolló técnicas de biología molecular para producir el retrovirus hoy conocido como VIH. En la década de los 70, Estados Unidos de América desarrolló la Operación Mangosta. La CIA inoculó en Cuba distintos virus como Epifitia roya de la caña para afectar distintas zonas productoras del país, fiebre porcina africana, que obligó a sacrificar a más de 700 cerdos, y el moho azul del tabaco que destruyó más del 85% de esas plantaciones. En 1981, en Cuba, introdujeron el virus del dengue hemorrágico, que le costó la vida a 158 cubanos, de ellos 61 niños. En 1990 en Los Ángeles, aplicaron de manera experimental la vacuna del sarampión en bebés negros e hispanos. En 1995, el gobierno de Estados Unidos de América admitió que le ofreció a criminales de guerra y científicos japoneses cuantiosas sumas de dinero e inmunidad a cambio de información sobre las investigaciones que realizaban sobre la guerra biológica. Una semana después del ataque a las Torres Gemelas, Estados Unidos sufrió un extraño ataque con anthrax. En junio de 2008, Bruce Irvins, científico del ejército estadounidense, se suicidó antes de ser acusado por estos atentados. Pero Irvins no es el único científico que pierde la vida en extrañas circunstancias. En julio de 2003, el científico británico David Kelly fue hallado muerto, dentro de su casa, luego de dar una entrevista secreta a la BBC de Londres en la que confesaba que era totalmente falso que Irak tuviera armas de destrucción masiva, y que simplemente era una excusa para invadir y saquear a ese país. Este hecho generó innumerables interrogantes, pero también dejó al descubierto el perverso mundo del bioterrorismo ejercido por Estados Unidos y Gran Bretaña. Aunque las convenciones sobre armas químicas y biológicas ilegalizan la producción, el almacenamiento y uso de armas biológicas, Estados Unidos mantiene los mayores arsenales de estas armas de destrucción masiva, y ha sido el primer país en aplicarlo. Nunca se podrá olvidar lo que hicieron contra el pueblo vietnamita y camboyano con el tristemente recordado agente naranja, fabricados entre el gobierno de Estados Unidos y la farmacéutica Bayer. Desde el año 2001, Estados Unidos ha gastado unos $50.000 millones en armas biológicas. Antes de dejar el cargo, el presidente George Bush asignó para el año fiscal 2009 casi $9.000 millones más para gastos en bioarmas, es decir, 39% más de lo que se asignó para el año 2008. También se ha denunciado que estas bioarmas han llegado a manos irresponsables. Así sucedió con el caso de Cuba, cuando agentes de la Central de Inteligencia de Estados Unidos le entregaron a miembros del grupo terrorista Omega 7 armas bacteriológicas para introducirlas en Cuba y acabar con la revolución. El líder de la revolución cubana, Fidel Castro, lo denunció en su momento en la ONU, pero pasaron muchos años para que el mundo pudiera confirmar la veracidad de esas denuncias. Aún hay datos más preocupantes. El expresidente del Banco Mundial y exsecretario de Estado de EU, quien ordenó el bombardeo masivo contra Vietnam y fue miembro del programa ampliado de inmunización, Robert M. McNamara, dijo en una oportunidad a un diario francés: hay que tomar medidas draconianas de reducción demográfica en contra de la voluntad de las poblaciones. La reducción de la tasa de natalidad ha demostrado ser imposible o insuficiente. Por consiguiente, debemos aumentar la tasa de mortalidad. ¿Cómo? Por medios naturales. El hambre y la enfermedad. Y mientras aumentan las víctimas de ébola, y se agudiza la paranoia desde las corporaciones mediáticas, que también ha permitido distraer la atención internacional sobre verdaderas masacres como la que ejecuta el gobierno de Israel contra Palestina, suben las acciones de las farmacéuticas en la bolsa.
Una noticia de CNN en español, titulada "El ébola impulsa a farmacéutica en la bolsa", así lo confirma. En este informe periodístico, se dice textualmente: las acciones de una compañía con base en Vancouver que trabaja en una medicina para frenar la enfermedad subieron 40% en la última semana. Tecmira Pharmaceuticals tuvo un aumento más alto de lo usual, porque los inversionistas esperan que las agencias de salud de Estados Unidos aprueben un medicamento conocido como TKM ébola. Y por si fuera poco, el propio científico estadounidense que supuestamente inventó la vacuna contra el ébola en el Fort Detrick, el señor Larry Zeitlin, asegura que el principal obstáculo, al menos para nosotros, es el apoyo económico. Recibimos financiación del gobierno de EU, pero llega poco a poco, lo que hace muy difícil desarrollar rápidamente un fármaco. Esta historia hace recordar lo que sucedió años atrás con las conocidas gripe aviar y gripe porcina. Tras expandirse por distintos países del mundo, apareció la farmacéutica estadounidense Gilead Sciences promocionando un tratamiento llamado Tamiflu. Y mientras miles y miles de personas se desesperaban buscando el Tamiflu, Donald Rumsfeld sonreía. ¿Por qué sonreía? El documental Operación Pandemia, de Julian Alterini, nos lo responde. Alterini precisa en su documental que Donald Rumsfeld fue el presidente de la Gilead Sciences hasta el año 2001, cuando el expresidente George Bush lo nombró secretario de Defensa, puesto desde el cual Rumsfeld aprobó en el año 2005 un presupuesto del cual $1.200 millones fueron destinados a su excompañía para elaborar 20 millones de dosis de Tamiflu, uno de los 2 medicamentos que autorizó la Organización Mundial de la Salud para tratar tanto la gripe aviar como la porcina. Todo parece indicar que la historia se repite, y que la alarma que genera la CNN sobre el ébola es impulsada por grandes empresas farmacéuticas que dicen tener la cura y solo con ese anuncio ya han logrado incrementar sus acciones en la bolsa. Porque la cura existe desde hace ya prácticamente un lustro. En el año 2010 el equipo de la Universidad de Boston liderado por Thomas Heisbert aprovechó la secuenciación del ADN del ébola, 1983, para usar la técnica interferencia del ADN y encontrar su cura. El ébola solo tiene 8 genes y solo uno de ellos, la proteína L, es el responsable de su replicación. Otros 2, llamados P24 y P35, interfieren con la respuesta inmune del ser humano, dificultándola. Heisbert y sus colegas, algunos de ellos de la empresa Tecmira y la gubernamental USAID, diseñaron y secuenciaron secuencias del ARN que se pegarían a estos genes usando su misma manera de actuar, su mismo código. Este conocimiento llevó a Heisbert y sus colegas a crear 10 piezas de ARN a las que llamaron pequeñas interferencias del ARN, en inglés, por siglas, SIRNA, con la precaución de que no perjudicara ningún otro material genético humano. Finalmente, lo empaquetaron para su consumo en nanopartículas de entre 81 y 85 nanómetros. El testigo, cuando infectaron monos con una dosis de ébola 30.000 veces la mortal, inyectaron la cura SIRNA, 30 minutos después y así durante 6 días. Los monos sobrevivieron sin efecto secundario alguno. Así que alguien, el propio Rumsfeld, o algún otro de su calaña, debe estar frotándose las manos mientras los laboratorios fabrican en secreto millones de dosis de una vacuna que le harán ganar unos beneficios absolutamente astronómicos. Claro, que el requisito previo, para colocar su vacuna en el mercado, es generar el pánico, algo en lo que la servil colaboración de la OMS y de los medios de comunicación colaboran sin fisuras. Lo más irónico de todo es que, si es este el plan, podemos sentirnos afortunados. Porque si de lo que se trata es de reducir la población mundial al número de vivientes que estos psicópatas consideran aceptable, la vacuna será solo para las élites, y lo que vendrá después del pánico es la propagación epidémica del virus, por medios artificiales, como la contaminación del agua, del aire, o de los alimentos, dado que el contagio directo no es tan fácil, la ley marcial, para controlar a la población infectada. Y el internamiento en campos como los que salpican los EU, y de los que ya existen réplicas en países europeos. Un panorama al que nos hemos habituado merced a películas como World War Z. ¿Cine de zombies?, preguntarán los escépticos. Cine de zombies. Los infectados se verán reducidos a la condición de tales. Eso, si no aceptamos como verdadera la extravagante noticia de que al menos 2 personas aparentemente fallecidas en Liberia por causa del ébola resucitaron, antes de su funeral, como si en su caso al virus se hubiera superpuesto la catalepsia. ¿Habrá nuevos casos, o se trata solo del nacimiento de una leyenda urbana? Más sólida, y por tanto más aterradora, es la noticia de que en julio, cuando el plan bioterrorista estaba ya en fase de ejecución,
el presidente Obama modificó una orden ejecutiva, dando a los responsables de emergencia médica las facultades legales para identificar y detener a las personas sospechosas de padecer una enfermedad contagiosa. Y aunque no se reconoce públicamente, en general se cree que el Departamento de Seguridad Nacional y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias tienen ya operativa toda la logística en lo referente a los campos de detención nacionales y los centros de cuarentena. El diabólico laberinto del ébola conduce a lugares nada comunes, aterradores y desasosegantes. Ya indiqué al comienzo de esta entrada que la información que me disponía a dar era extremadamente preocupante, pero coherente con los hechos. Ahora es cuando aparece una nueva e inesperada pieza del puzzle, el derribo sobre Ucrania del vuelo MH-17 de Malaysia Airlines. Se ha sabido recientemente que Glenn Thomas, consultor de la OMS en Ginebra, experto en VIH y sobre todo, experto en el virus del ébola, era uno de los pasajeros del Boeing 777 abatido, el pasado mes de julio. Glenn Thomas había participado en una serie de investigaciones acerca de las operaciones de prueba con el virus del ébola en el laboratorio de armas biológicas en el hospital de Kenema, Sierra Leona. Este laboratorio estaba asociado con la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, y colaboraba también con el Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas de la Armada de Estados Unidos de América. Recordemos también que en dicho laboratorio trabajaba el Dr. Sie Kumar Khan, el máximo experto en ébola de Sierra Leona, considerado un héroe nacional por su lucha contra la enfermedad, y que murió el pasado 29 de julio. Tras ser infectado por el virus. Ahora que este laboratorio ha sido clausurado por orden del gobierno de Sierra Leona, emergen detalles sobre los posibles intereses que se ocultan tras su gestión. Bill y Melinda Gates tienen conexiones con él, y ahora, después de la apertura de una investigación informal, aparece también el nombre de George Soros, que a través de su fundación, estaría financiando estos laboratorios de armas biológicas. Glenn Thomas era consciente de las evidencias que demostraban que el laboratorio había manipulado diagnósticos para que dieran positivo para el ébola, en nombre de la Universidad de Tulane, con el fin de justificar la aplicación de un tratamiento médico obligatorio sobre la población. El objetivo final de esta maniobra sería aplicar una vacuna experimental contra el ébola que, de hecho, infectaría con el virus a los pacientes. Glenn Thomas se habría negado a participar en este encubrimiento, esa podría ser la razón por la que fue asesinado. El multimillonario, George Soros, a través de la Fundación Soros Open Society, ha invertido significativamente y durante muchos años en el ahora conocido como el Triángulo de la Muerte del ébola, formado por Sierra Leona, Liberia y Guinea. Por lo tanto, Soros sería uno de los principales interesados en acabar con la vida del portavoz de la OMS Glenn Thomas, con el fin de impedir que se propagara, a través de los canales oficiales, la noticia de que el brote de ébola fue creado realmente en un laboratorio de armamento biológico. Esto coincidiría con las denuncias de la población local, que acusaron al centro médico de Kenema de expandir artificialmente el virus, hasta el punto de atacarlo durante el verano, hecho que condujo al Ministerio de Salud de Sierra Leona a cerrarlo el pasado 23 de julio. Liberado, el virus, su trasvase a Occidente pasa por España, donde la repatriación de los 2 misioneros infectados en el Triángulo de la Muerte, absolutamente incongruente con la idea de proteger a la población, es un indicador de lo que hay de intencional en la medida. España es el siguiente eslabón en la siniestra cadena de la epidemia planificada, y no es de extrañar que, siendo nuestro país el laboratorio sociológico del nuevo orden mundial, disidencia planificada, violencia policial, alianzas con el terrorismo de ETA, recuerdes el caso Faysan, etc., seamos la siguiente pieza del dominó final. Nuestro gobierno es un mero títere de la élite globalizadora. Lo único que puede pensarse ante los hechos a los que asistimos es si vamos a aceptarlos con la resignada mansedumbre que parece haberse instalado entre la población, o vamos a exigir responsabilidades. Ante la crisis global que la élite ha diseñado, caben varias salidas, a cual más inquietante: vacunación masiva y obligatoria para ponernos a todos el microchip, ley marcial y confinamiento de los infectados, y posibles infectados, expuestos así a la contaminación, en campos de concentración, establecimiento del gobierno mundial totalitario. Y lo peor de todo es que no se trata de posibilidades incompatibles entre sí, sino que podrían combinarse muy bien entre ellas. No hay motivos para la tranquilidad. Tal vez nunca los haya habido. Pero eso es algo que todo el que no haya aceptado ponerse una venda ante los ojos ya sabía. El dolor, la enfermedad, la guerra y la paranoia son un negocio sustancioso. Tal vez nunca tanto como en el presente. Asistimos a una nueva vuelta de tuerca, que nos atará al sistema neofeudal que han diseñado los amos del mundo, que hará saltar todo el sistema por los aires. Sea lo que ocurra, el imperativo ético sigue siendo la lucidez.